Tenía 18 años cuando heredó un imperio en crisis. Y no era un reino débil, era un reino rico, pero inestable. Hoy hablaremos de nada más y nada menos que de Cleopatra VII Filopator, es decir, la última reina del Egipto ptolemaico. Y para iniciar, como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. Para entender el contexto necesario, te desmontaré primero el mito. Es decir, Cleopatra no era egipcia, sino que era macedonia griega. ¿Por qué decimos esto? Porque es descendiente de Ptolomeo I Sóter, quien era el general de Alejandro Magno, algo así como su mano derecha. Y justo aquí iniciaría una dinastía extranjera durante casi 3 siglos. Pero aquí está el detalle, que cambia todo. Fue probablemente la única de su linaje que aprendió el idioma egipcio, y eso no es un dato anecdótico, es una decisión política, porque para gobernar no es sentarse nada más en un trono y a ver qué pasa, es entender qué gobierna. Ahora nos vamos al año 51 a.C., donde Roma no es un imperio todavía, sino que es una república rota, por decirlo así. Estamos en una época de guerras civiles, de ambiciones personales, donde Julio César y Pompeyo estaban enfrentados. Y aquí Egipto es clave. ¿Pero por qué es clave? Se preguntarán ustedes. Porque Roma depende del grano egipcio. Sin Egipto, Roma no tiene comida. Si no tiene comida, Roma tiene hambre, y una Roma con hambre es una Roma peligrosa. Volvamos a Cleopatra, ahora en este mismo año, 51 a.C., donde heredaría un trono junto a su hermanito Ptolomeo XIII. Ella tendría alrededor de 18 años por ahí y él unos 10. ¿Y qué crees? Se casan. Así como lo escuchas, un matrimonio entre hermanos. Esto era muy normal porque era una tradición en la época tolemaica, es decir, no fue por romanticismo, sino fue más o menos por control dinástico, por decirlo así. Y después de este matrimonio, rápidamente quedaría claro que el poder real no lo tiene el niño, sino que lo tienen sus consejeros. Y aquí es cuando Cleopatra se siente desplazada. ¿Qué pasaría? Es exiliada, saldría huyendo de lo que es Alejandría y perdería el trono. Es justo aquí donde empieza nuestra verdadera historia. Ahora nos vamos al año 48 a.C. y un personaje de la historia llamado Pompeyo Magno, que seguro lo recordarán, que huye a Egipto buscando refugio. ¿Pero por qué buscaría refugio?, se preguntaron ustedes. Pues porque otro señor, personaje de la historia llamado Julio César, le había ganado unas partidas de ajedrez en el control por el Imperio Romano. El punto es que este señor, Pompeyo Magno, llegaría a Egipto buscando ayuda y el hermanito de Cleopatra, es decir, Ptolomeo XIII, lo mandaría a asesinar. ¿Por qué? Pues porque los consejeros de este niño creyeron que sería un gran regalo para Julio César. Pero esto fue un error político enorme, porque cuando Julio César llega a Egipto no ve lealtad, lo que ve es oportunismo. Y con esta actitud de César, Cleopatra entiende algo que su hermano no entendió. ¿Qué es esto?, se preguntarán. Pues que Roma no es un aliado. Roma es una fuerza que decide destinos. Entonces, Cleopatra toma una decisión audaz. ¿Cuál es esta? Buscar a César. Y aquí entra la famosa escena del tapiz o de la alfombra, que probablemente lo hayan visto en alguna que otra película, en la cual Cleopatra entra enredada en un saco o una tela. Y fue exactamente así. No se sabe todavía, pero eso es lo que menos importa. Lo importante es el mensaje. Entendía el impacto, entendía la teatralidad del poder, es decir, no era seducción trivial, sino que era supervivencia estratégica. Julio César la apoya y se desata la guerra alejandrina, con una obvia victoria de Cleopatra y César, terminando con la muerte de su hermanito Ptolomeo XIII ahogado en el río Nilo, y con una Cleopatra que vuelve al trono, pero ahora bajo la protección de Roma. Esta alianza de Julio César y Cleopatra tendría otro tipo de frutos, uno de ellos llamado Ptolomeo XV Cesarión. Aquí hay que ser claros, no fue su único hijo, pero sí fue el más peligroso políticamente, porque si César lo reconocía como heredero, la estructura romana cambiaba completamente, ya que César en Roma ya contaba con un heredero, que era un personaje de la historia, en ese momento un chavito que seguro recordarán su nombre, que se llama Octavio. Julio César regresaría a Roma después de haber logrado sus cometidos en Egipto y al poco tiempo invitaría a Cleopatra. Esta aceptaría la invitación y viaja a Roma instalándose en una villa propiedad de César. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente el romance es público y por lo tanto un escándalo político.
ya que Roma no estaba lista para una reina extranjera influyendo en su líder. Entonces llegaríamos al año clave para el Imperio Romano, es decir, el año 44 a.C. ¿Y qué pasaría aquí? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que el magnicidio del Idus de marzo, es decir, César sería asesinado por sus propios senadores en el teatro de Pompeyo. ¿Y esto qué ocasionaría para Cleopatra? Se preguntarán, pues que regrese a Egipto con su hijo Cesarión. Y ahora sí el tablero vuelve a moverse, mientras que en Roma otra guerra civil entraría en juego. ¿Quiénes serían los protagonistas de esta guerra civil? Se preguntarán. Octavio, es decir, el heredero de César, y Marco Antonio, que también ahí entraría otro señor llamado Lépido para fundar lo que es el segundo triunvirato, pero eso no importa. En realidad, Antonio y Octavio son los que dominarían a esta Roma. Antonio controla el oriente y necesita recursos. ¿Y quién controla los recursos? Cleopatra. Es por esto que se citan en Tarso, y aquí otra vez entraría la narrativa simplificada de que Cleopatra seduce a Antonio. Pero la realidad es mucho más compleja que esto. Antonio necesitaba dinero, flota y estabilidad en Oriente, y Cleopatra necesitaba un aliado fuerte contra Roma. Es decir, esto fue una alianza política. Aunque sí hubo una relación personal, que también, sí, tuvo hijos. De hecho, tuvo 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Esto rara vez se menciona porque la historia prefiere el drama romántico antes que la estrategia dinástica. Pero llegaría el año 34 a.C. con algo que fue crucial. ¿De qué estamos hablando? De las donaciones de Alejandría. Es decir, Antonio reparte los territorios orientales entre los hijos de Cleopatra, además de reconocer a Cesarión, el hijo de César, como el hijo legítimo de Julio César. Esto obviamente fue una bomba política que Octavio usaría como pretexto perfecto para convertir este conflicto en algo muchísimo más grande. No en una guerra contra Antonio, sino en una guerra contra Cleopatra, ya que la presenta como una amenaza oriental, como una reina corruptora y como una mujer que domina a un romano en la seducción. En pocas palabras, una propaganda perfecta. Recordemos que Roma toleraba la ambición masculina, pero temía la influencia extranjera femenina. Esto nos lleva directito a Accio. ¿Qué es esto? En el año 31 a.C. estamos hablando específicamente de la batalla naval de Accio, donde Cleopatra comanda parte de la flota y sufre una derrota junto a Antonio, haciendo que ambos huyan de regreso a Egipto. Octavio avanza con sus intenciones y se dirigiría directamente a Alejandría, que al poco tiempo caería. ¿Y qué pasaría con la familia que dominaba esta gran ciudad? Se preguntarán. Pues Marco Antonio se quitaría la vida pensando que Cleopatra había hecho lo mismo y en realidad no lo había hecho. Lo que estaba haciendo Cleopatra era negociar con Octavio. Esto no funcionaría como Cleopatra lo esperaba. De hecho, le habían hecho promesas que eran muy difíciles de cumplir. Sabía que estaba encaminada a una trampa con Octavio y entiende lo que se viene. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Pues si Octavio, la verdad es que quería llevarla a Roma, exhibirla como su triunfo y convertirla en un trofeo. Obviamente decidiría no permitirlo. ¿Y qué es lo que hace Cleopatra? También terminaría con su vida en el año 30 a.C. ¿Cómo fue esto? Te preguntarás. Pues la tradición habla de que fue un áspid, es decir, una serpiente, aunque otros sugieren veneno aplicado de otra manera. La verdad es que no tenemos certeza absoluta de qué fue lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que eligió morir antes de ser humillada públicamente, y con su muerte Egipto dejaría de ser reino independiente, convirtiéndose a partir de este momento en una provincia romana, de lo que sería este gran imperio romano nuevo. Octavio regresaría a Roma y en el 27 a.C. recibiría un nuevo nombre, es decir, Augusto. El primer emperador, terminando así con la República e iniciando con el imperio más famoso de la historia. Pero regresando a Cleopatra, aquí está la parte brutal. Cleopatra no fue una nota al pie. Fue parte del punto de inflexión de esta historia, ya que su derrota no fue solo personal, sino que fue el fin de una era mediterránea multipolar. Roma absorbió todo y luego Roma escribió la historia. Y cuando el vencedor le escribe, la reina derrotada se convierte en un mito. Es por esto que cuando escuchamos el nombre de Cleopatra, pensamos en seductora, en exageración, en caricatura, pero si sigue la cronología fríamente, ves algo distinto. Ves a una mujer educada, poliglota, estratega, que intentó mantener la autonomía de su reino en medio de la maquinaria política más brutal del mundo antiguo. Obviamente perdió, pero no fue por frivolidad, sino porque Roma ya estaba lista para convertirse en un imperio. Y la pregunta no es si Cleopatra fue poderosa, la pregunta es si Roma podía permitir que lo fuera.
Ahora que ya vimos a la mujer histórica, vamos a hablar del personaje. Porque la Cleopatra que casi todos conocemos no es la que murió en el año 30 a.C., sino la que Roma necesitaba fabricar. Y la pregunta es directa. ¿Por qué la convierten en seductora? Porque Octavio necesitaba una narrativa simple, así como en los tiempos actuales, quien controla la narrativa mantiene el poder del pueblo. Roma no podía admitir que una guerra civil existiera entre dos romanos. Esto terminaría con la República y sería incómodo. Era más fácil decir, no fue Marco Antonio el traidor, sino que fue Cleopatra la que lo corrompió. Y aquí es justo donde nace nuestro mito. Así que vamos con el mito número 1, que es Cleopatra, la gran seductora irresistible. Las fuentes que la describen vienen en su mayoría de autores romanos posteriores, como Plutarco, que nos dice algo interesante. No era su belleza lo más impresionante, era su conversación, su inteligencia, su capacidad de adaptarse al interlocutor, y esto es mucho más peligroso que un simple rostro bonito. De hecho, las monedas la muestran con rasgos medios masculinos fuertes, como una nariz prominente, un mentón marcado, nada que ver con el ideal hollywoodense. Entonces, ¿por qué insistir en la seducción?, se preguntaron ustedes. Fácil, porque reducir a una mujer poderosa a su atractivo físico neutraliza su amenaza política. Es decir, si fue solo seducción, no fue estrategia. Y si no fue estrategia, no fue una rival real. Esto es, a final de cuentas, una propaganda eficaz. Así que vamos con el mito número 2. ¿Cuál es este? La hechicera oriental. Octavio la presentó como una reina decadente de Oriente, exótica, moralmente corrupta, manipuladora. En el imaginario romano Oriente significaba lujo excesivo, debilidad moral, y Cleopatra se convirtió en el símbolo de todo esto. Pero si revisamos los hechos, podemos ver que administró un reino complejo que financió campañas militares y dominaba muchísimos idiomas. Se dice que entre 8 y 9 idiomas. Y negoció con las potencias más peligrosas de su época, lo que no la convierte en una hechicera realmente, sino en una política tal cual. Esto nos lleva al mito número 4. ¿Cuál es este? Que ningún hombre podrá encontrar su tumba. No existe una fuente antigua sólida que confirme esto, pero se puede atribuir más a una frase moderna atribuida respectivamente. ¿Funciona? Sí, funciona perfecto, porque refuerza este misterio, pero históricamente no tenemos ninguna evidencia directa de esto. Lo que sí sabemos es que pidió ser enterrada con nada más y nada menos que con Marco Antonio, y que Octavio permitió que tuviera una sepultura digna. El lugar exacto aún sigue siendo un misterio, aunque ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero definitivamente esta frase es parte del romanticismo y no tiene nada que ver con la realidad. Esto nos lleva al mito número 5, es decir, la serpiente. La versión clásica habla de un áspid. Plutarco menciona a la serpiente, pero incluso en la antigüedad había dudas de esto. Algunos hablaban de que pudo haber sido un ungüento venenoso, otros de que era un instrumento oculto, pero la serpiente la verdad es que funciona súper bien. Tanto simbólicamente, porque bueno, estamos hablando de Egipto, de Isis, de la realeza, y es una potente narrativa que no tenemos certeza de que haya sido así. Nos vamos con este al último mito, que seguro les sonará mucho más inteligente, que es la Cleopatra del cine y de la televisión. Vámonos al año 1963 con Elizabeth Taylor, que nos muestra una Cleopatra majestuosa, hipersexualizada, vista como un espectáculo monumental. Esta película consolidó la imagen de una reina glamorosa como un vestuario deslumbrante, pasiones intensas, pero históricamente está muy simplificada. Luego la podemos ver también en la serie de Roma de HBO. Aquí la resaltan más joven, más manipuladora, más inestable y emocionalmente más humana. Pero aún dentro del estereotipo de seductora calculadora, en casi todas las representaciones modernas, el foco sigue siendo su relación con los hombres. No su administración del Estado, no la política fiscal, sino su diplomacia. Y esto nos dice algo, que es esto, se preguntarán, que seguimos consumiendo el mito más que la estadista. Y ahora les comparto la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuál es esta? Si Cleopatra hubiera sido hombre, ¿la recordaríamos como el seductor o como el estratega derrotado por Augusto? Seguimos con un poquito de contexto y un poquito de historia. Ahora hablemos del presente, porque Cleopatra no ha terminado de generar titulares. ¿A qué se debe esto?, se preguntarán. Pues a nada más y a nada menos que su tumba. Precisamente al hecho de no haber sido encontrada. Si algo sabemos, según la tradición, es que fue enterrada con Marco Antonio, pero Alejandría Antigua está prácticamente bajo el agua. Recordamos que ha habido terremotos, hundimientos, tsunamis y de hecho parte del Palacio Real está sumergido en el Mediterráneo. Y aquí entra
una figura que a mí me fascina. Estamos hablando nada más y nada menos que Kathleen Martínez, una abogada dominicana, convertida en arqueóloga que desde el 2005 realiza excavaciones para buscar a Cleopatra. Y hace poco eligió un lugar en Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, donde aplica una hipótesis muy interesante. ¿Cuál es esta? Se preguntarán. Que Cleopatra pudo haber sido enterrada allí, en un templo dedicado a Osiris y a Isis. ¿Por qué? Porque Cleopatra se identificaba con Isis y porque Taposiris era el centro religioso más importante de esta diosa en las afueras de Alejandría. ¿Qué se ha encontrado ahí? Monedas con el rostro de Cleopatra, estatuillas, túneles subterráneos, momias de alto estatus, incluso recientemente un túnel subterráneo descrito como milagro de la ingeniería. ¿Esto es una prueba definitiva? No. Muchos egiptólogos que son escépticos argumentan que la tradición tolemaica indicaría un entierro en Alejandría, no en Taposiris Magna. Que no hay evidencia directa que vincule el sitio con su sepultura, pero tampoco se ha descartado completamente. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué seguimos buscando su tumba con tanta obsesión? Se preguntarán. No estamos buscando solo estos restos humanos, sino que estamos buscando cerrar el mito. Queremos el punto final, es decir, queremos decir, aquí está. Pero quizás parte del poder de Cleopatra es precisamente que no lo hemos encontrado, que sigue siendo un misterio, un relato abierto. Todo esto porque Roma escribió su caída, Hollywood escribió su imagen y la arqueología todavía está buscando su silencio final. Finalmente terminamos este episodio con una sección de ustedes. Cleopatra es un tema tratado ya en los videos de las redes sociales y hemos seleccionado varias preguntas que seguro tendrán en su cabeza y aunque para muchos pudieran parecer obvias, en realidad no lo son tantos. Ya que no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. Vamos con la pregunta número 1, que dice así. O sea, Cleopatra y la Virgen María no estuvieron tan lejos, ¿no? Sí. Y eso rompe completamente nuestra percepción del tiempo. O sea, Cleopatra muere en el 30 a.C. y Jesús nace alrededor del año 0, aunque muchos dicen que nació en el año 20. Estamos hablando de una generación. Lo que pasa es que Egipto lo sentimos antiquísimo y a Roma lo sentimos un poquito más moderno, pero en realidad son contemporáneos. Cleopatra está más cerca de nosotros, de hecho, que de las pirámides de Egipto. Esto nos lleva a la pregunta número 2, que dice así: ¿existen descendientes vivos de Cleopatra? Probablemente no. Su hijo más importante, es decir, Cesarión Ptolomeo, fue ejecutado por Octavio. ¿Por qué? Pues porque era una amenaza política directa, ya que Octavio fue el heredero de Julio César. Y los otros hijos de Cleopatra con Marco Antonio sí sobrevivieron inicialmente, pero fueron llevados a Roma y ahí se diluye completamente su linaje. Es decir, yo creo que no le libraron. Roma no solo la derrotó, sino que se aseguró de borrar todo su legado político. Esto nos lleva a la pregunta número 3, que dice así: ¿los egipcios veían a los ptolomeicos como invasores griegos? La respuesta es sí, pero aquí está lo interesante. Cleopatra rompe parcialmente con esto, ya que es la única que aprende egipcio y también es la única que se presenta como faraona real. No era egipcia de sangre, pero sí era egipcia políticamente. Podemos decir que no nació egipcia, pero entendió mejor Egipto que toda su dinastía. Nos vamos con la pregunta número 4, que dice: ¿es cierto que Julio César no reconoció a Cesarión? Nunca lo reconoció oficialmente en Roma, y esto es clave porque si lo hacía, Cesarión podía competir contra Octavio, y eso lo habría cambiado todo en el Imperio Romano. Pero en Egipto sí era presentado como su hijo. Es decir, Cesarión no murió por ser hijo de Cleopatra, sino que se murió por ser hijo de César. Pregunta número 5. Esta está buena. ¿Fueron Octavio y Cleopatra los primeros Romeo y Julieta? No exactamente. Shakespeare no se inspiró en Marco Antonio y Cleopatra para escribir Romeo y Julieta. Esa historia ya existía desde antes, de hecho venía de relatos italianos que él simplemente adaptó, pero lo interesante es que sí escribió sobre ellos. Años después hace una obra que se llama Antonio y Cleopatra y es ahí donde los relata como lo que realmente eran, es decir, no como dos jóvenes enamorados, sino como dos figuras de poder atrapadas en una historia mucho más grande que ellos. Porque aquí está la diferencia clave. Romeo y Julieta mueren de amor y Antonio y Cleopatra mueren por amor, sí, pero también por política, por guerra y por poder, que no es lo mismo. Esto nos lleva a la pregunta número 6, que es: ¿Cleopatra fue una mujer adelantada a su época? La respuesta es no. Fue una mujer perfectamente adaptada a su época. Lo que pasa es que en su época era brutal y sobrevivir ahí ya la hace extraordinaria. No estaba adelantada a su época, sino que estaba jugando el juego mejor que todos.
Esto nos lleva a la pregunta número 7, que dice así: ¿Cleopatra realmente cambió la historia? La respuesta es sí, porque su derrota marca el fin de Egipto, independiente como lo vemos, el inicio del Imperio Romano. Es decir, no es un personaje decorativo, sino que es un punto de quiebre. Cleopatra no es historia secundaria, es el momento en que Roma gana el mundo solo para ella. Cleopatra murió y con ella murió algo más que una reina. Murió una forma de entender el poder, porque durante siglos nos enseñaron a verla como una seductora, como una manipuladora o como una mujer que llegó lejos por los hombres que tuvo a su lado. Pero la historia, cuando la miras de cerca, te dice algo muy distinto. Cleopatra no fue el resultado de su época, fue alguien que la enfrentó. Hablaba múltiples idiomas, negociaba con imperios y jugaba con un mundo diseñado para que ella no ganara. Y aún así, se sentó en la mesa con los hombres más poderosos del planeta, no como una invitada, sino como una igual. Y quizás por eso incomoda tanto, porque Cleopatra no encaja en la historia cómoda. No es fácil de explicar y no es fácil de reducir. Tal vez esa es la lección que la historia nos cuenta. No está hecha de versiones simples, está hecha de personas complejas, de decisiones imposibles y de momentos donde alguien decide no aceptar el papel que le tocó. Al final, más allá de los mitos, más allá de los romances y más allá del espectáculo, Cleopatra nos deja algo mucho más interesante. Esto es, la idea de que incluso en los momentos donde todo parece estar en tu contra, todavía puedes jugar el juego y jugarlo bien. Porque la historia no siempre recuerda a los más fuertes, pero sí recuerda a los que se atreven a desafiarla. La historia siempre nos mostrará a estos personajes como seres humanos atrapados en su momento, y para quedarnos con la imagen más exacta de ellos, siempre será necesario tener un poquito de contexto y un poquito de historia.